Sí, muy buenas noches. Tenemos un seminario especial de Pesaj. ¿Bajó la luz? Primero, para tener un pequeño censo de población, ¿quiénes no saben en lo absoluto qué es Pesaj? ¿Ok? ¿Quién los obligó a venir? La persona que está al lado de ustedes. No. Bien. Vamos a empezar por explicar un poquito, después vamos a entrar en la parte histórica, que es lo que normalmente... ¿Se escucha bien desde atrás? ¿Sí? Ok. Ahora que nos sentemos todos y baje el ruido, vamos a... No suena, ¿no? El teléfono, ¿está apagada la función del teléfono? Sí. Ok. Pesaj, o lo que se conoce como, entre comillas, la Pascua judía, o en realidad la Pascua original, ¿sí? Sabemos que cronológicamente Pesaj existe desde hace 3.500 años y eventualmente la última cena, la famosa última cena de Cristo, fue el Seder de Pesaj, de lo que vamos a estar hablando hoy. Y por eso es que estas dos festividades siempre coinciden en el tiempo. Y de hecho habrán notado que incluso la Pascua católica se cambia de fecha, no es siempre la misma fecha, y se cambia de fecha para que coincida con el calendario hebreo. En el calendario hebreo, Pesaj siempre ocurre el día 15 del mes de Nisan, es la luna llena del mes de Nisan. Lo que se conmemora en Pesaj nos cuenta el Antiguo Testamento, nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel un día, porque había una hambruna en todo el mundo, y Yosef, el hijo de uno de los hijos más chicos de Jacob, que había sido vendido en esclavitud anteriormente, terminó en Egipto y terminó de un día para el otro siendo rey de Egipto, ¿sí? Era el número 2 del faraón y eventualmente Yosef fue 16 años, creo que es el número, fue el regente de Egipto como súbdito todavía del faraón de Egipto, y eventualmente el faraón murió y Yosef fue faraón de Egipto, fue rey de Egipto durante 40 años. Eventualmente, cuando, y obviamente el pueblo de sus hermanos descienden junto con Jacob, porque en Egipto era el único lugar en donde había comida, y ya es una historia separada, pero el caso es que todo ese grupito de gente que eran los hijos de Jacob, que se puede interpretar como el pueblo de Israel, ya que a Jacob, antes de bajar a Egipto, le habían cambiado el nombre y dejó de llamarse Jacobo y empezó a llamarse Israel, ¿sí? Ese concepto de el pueblo de Israel en realidad está hablando de los hijos de un señor que se llamaba Israel, que inicialmente se llamaba Jacobo, ¿sí? El nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Nos cuenta la Biblia en el comienzo del libro de Shemot,
de Números, de Éxodo, que se despertó un nuevo rey, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizar a las familias de los hermanos de Yosef. Nosotros, aquellos que han tomado por lo menos el curso de Ser y Vivir Libres, uno de los primeros secretos que develamos del Antiguo Testamento, de la Torá, es que esa historia de estos son los hijos de Jacobo, de Israel, que bajaron a Egipto, no tiene nada que ver con eso específicamente, sino que así es como se describe la encarnación de un alma en un cuerpo. De hecho, los sabios de la Kabbalah, de ese texto, todos aquí han tomado por lo menos el curso Ser y Vivir Libres, por lo menos la primera clase, ¿sí? ¿No? Los demás, bueno, les recomiendo, hay uno que acaba de empezar, y en abril seguramente habrá otro. Pero en definitiva, estos son los hijos de Jacob que bajan a Egipto. Está hablando de las almas que bajan al cuerpo. Y se levantó un faraón en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizarlos. Tiene que ver con que cuando el alma entra en el cuerpo, por una cierta cantidad de años, el cuerpo se convierte en una especie de tirano que en definitiva esclaviza al alma. Piensen que si el alma es algo que proviene de lo metafísico, de lo infinito, y de golpe lo meten en el cuerpo de un bebé que no puede ni siquiera procurarse comida por sí mismo, ¿sí? El cuerpo humano, para nosotros, que en realidad somos almas, que tenemos circunstancialmente un cuerpo, no lo que mucha gente piensa que esto es lo que somos y tenemos un alma. La gente dice, ¡ay, qué lindo alma que tiene esa persona! No, nadie tiene un alma. Nosotros somos almas que circunstancialmente en esta encarnación tenemos este cuerpo. Esto es lo que nos tocó esta vez. En definitiva, para el alma, para esa entidad con capacidades prácticamente infinitas, estar encarnados en un cuerpo es una especie de esclavitud. También explicamos que la historia y finalmente después de un montón de plagas y de endurecer su corazón y esto y lo otro, el faraón los dejó ir, es porque existe la posibilidad de liberarse del dominio que el cuerpo y que los deseos del cuerpo tienen por sobre nuestra verdadera esencia, que es la esencia del alma. Es decir, que todo eso que pareciera ser imposible, el hacer dieta, dejar de fumar, todas las cosas que nos esclavizan, que carecemos de fuerza de voluntad, porque simplemente el deseo de nuestro cuerpo es más fuerte que aquellos que sabemos que es bueno para nosotros, uno puede liberarse de eso. La historia que aparece en la Biblia es que este pueblo fueron esclavos durante 210 años, que un día aparece un tal Moisés, a quien en medio de un arbusto que se quema pero no se consume, Dios le dice, vas a ir y vas a sacar a este pueblo de Egipto. Si podemos, por favor, los celulares, aunque sea ponerlos en silencio. Entonces, y nos cuenta la historia, y para aquellos que sí saben lo que es Pesaj y a lo mejor alguna vez lo han celebrado, uno de los nombres que tiene esta festividad es Hag HaMatzot, la festividad del pan ácimo. Y nos dice la Agadá, que es el texto que utilizamos para hacer la conexión en la noche de Pesaj, nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió tan apurado
que no tuvieron tiempo de dejar que el pan se leudara y que por eso comieron pan ácimo cuando salieron de Egipto. Sin embargo, la misma Agadá dice que debemos demostrar la matzá y decir, este es el pan que comimos en Egipto. Entonces, si lo comiste en Egipto, ¿cómo puede ser que estabas apurado por salir de Egipto, y por eso comiste este pan? Es decir, si te estabas yendo y lo hiciste en el camino, no coincide con esto de esto era lo que comías en Egipto o lo que comiste en Egipto. Además, sabemos que lo que hace la diferencia entre matzá, este tipo de pan ácimo, y hametz, pan lo leudado, es que la masa o que la harina haya estado mojada 18 minutos. Es decir, no tenían 19 minutos para hacer pan y dejarlo que fermentara y leudara. Sin embargo, durante muchos milenios, porque así lo dice la Biblia, algunos pocos que todavía leen y siguen lo que dice la Biblia, durante los 7 días de Pesaj no comen harinas y cosas leudadas, y comen solo matzá. Y por eso se le llama a esta festividad Hag HaMatzot. Por otro lado, nos cuenta la historia que durante 210 años el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y que por todo ese tiempo fabricaban ladrillos para construir las ciudades del faraón. No hay un solo sitio arqueológico en Egipto en donde se haya encontrado alguna vez un ladrillo. Ahora, o estos esclavos eran tremendamente ineficientes y en 210 años de hacer ladrillos hicieron 2 o 3 nada más y por eso no los encontramos, o tal vez no eran esclavos de la forma en como por los últimos 2000 años nos vinieron diciendo que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y que por eso y porque Dios los liberó tenemos que celebrar todos los años Pesaj. Ya lo hemos dicho muchas veces que ya hace 2000 años atrás Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar y el principal escritor o el primero en poner en forma escrita los conocimientos de la Kabbalah, ya 2000 años atrás decía que cualquier persona que lee la Biblia y cree lo que está escrito es un tonto. ¿Sí? Eso no quiere decir que la Biblia no sea el documento más importante que alguna vez se haya revelado en este mundo, sobre todo para aquellos que entienden qué es lo que dice, ¿sí? No lo que está escrito, sino que entienden qué es lo que dice, ¿sí? Porque en realidad el Antiguo Testamento es un código que está escrito en 4 niveles de entendimiento. Va desde uno que se llama Pshat, que es lo básico, la historia, que es la que hace que la gente lea y salga corriendo, ¿sí? El Dios que castiga, las plagas, y va aumentando en sus niveles, o en realidad va profundizando niveles, hasta llegar a lo que se conoce como Sod, los secretos, que es la Kabbalah. Y el Sod nos dice algo totalmente distinto acerca de esta historia de Pesaj. Primero que nada, nos dice que la Agadá que utilizamos en la noche de Pesaj, para el Seder de Pesaj, que es el Seder quiere decir orden, hay un orden de 15 pasos, los cuales seguimos en la noche de Pesaj. En la Agadá nos dice que todos fuimos esclavos en Egipto y que todos tenemos que sentirnos esa noche, es más, o sea, repetimos, ¿sí? Abadim Ainu Bemitzrayim, pero nosotros no fuimos esclavos en Egipto. Tal vez nuestros
X cantidad de generaciones atrás, abuelos fueron esclavos en Egipto. No, pero eso será incluso si sos del pueblo de Israel. Pero ¿qué tal si no soy del pueblo de Israel? Yo vine porque en Facebook había un cartelito que decía que había un seminario de algo increíble que va a suceder, como es solo para judíos, es Pesaj, es solo para el pueblo de Israel. Más allá de que en otros seminarios ya hemos explicado qué significa cuando la Torá habla del pueblo de Israel, ¿sí? Pero para resumirlo, estamos hablando de la gente de un grupo de almas que tiene un cierto interés de conectar con la espiritualidad, que es lo que los hace cuando ven un cartelito en Facebook que dice seminario de Pesaj, tener ganas de ir, ¿sí? Y hay otras personas que lo ven y lo pasan por alto. La Agadá nos dice que todos nosotros fuimos esclavos en Egipto. Y la verdad es, entendiendo lo que explicamos en el primer curso de Kabbalah aplicada, es que en el momento que un ser humano nace en este mundo, es esclavo en Egipto. Egipto, en hebreo, se dice Mitzrayim, y Mitzrayim viene de Metzar, de estrechez, ¿sí? Lo que se le hace a un alma que proviene de los mundos infinitos cuando se lo mete en un cuerpo, por las razones que sean, que necesita reencarnar o encarnar en algunos casos las almas nuevas, es meterlo a un lugar estrecho, confinar toda esa energía adentro de la materia del cuerpo, que además no es como cualquier otra materia, ¿sí? Porque sabemos que adentro de esta mesa también hay energía y hay infinita energía. El tema es que la mesa tiene una sola conciencia, ser mesa, ¿sí? La madera es madera y es madera hasta que viene un ser humano y le aplica energía y la transforma. El peor problema que tiene un alma cuando lo meten adentro de un cuerpo es que ese cuerpo también tiene una conciencia. Y esa conciencia que tiene ese cuerpo no tiene libre albedrío. Solo el alma tiene libre albedrío, el cuerpo solo quiere placer. La conciencia del cuerpo es solo querer placer. La diferencia entre el ser humano y los animales, que también son otro nivel de almas encarnadas en un cuerpo, es que el ser humano tiene la capacidad, no siempre lo hace, pero tiene la capacidad de elegir el dolor en pos de un bien superior. Eso es lo único que nos diferencia de un animal. A un animal le propones dolor, se retira. Le mostrás fuego y corre. A un niño recién nacido le mostrás fuego y ¿qué hace? Lo atrae. ¿Por qué? Porque la conciencia que tiene el cuerpo en el que nosotros nacemos es absolutamente opuesta al interés del alma y al propósito por el cual el alma vino a este mundo. A eso hay que sumarle que, para hacer las cosas peor, si parte de lo que viniste a hacer a este mundo es, no sé, aprender a no juzgar, vas a nacer en el signo de Virgo, que tiene la tendencia de constantemente juzgar. Si parte de lo que viniste a hacer a este mundo es aprender a tomar decisiones, vas a nacer en Libra, que es un signo que nunca puede tomar decisiones, siempre está entre esas, qué es mejor, qué es peor, ¿sí? Todo el escenario está puesto en nuestra contra, porque nosotros elegimos venir a este mundo para corregir aspectos que si no fueran, que si fueran simplemente innatos, no habría libre albedrío y no habría corrección. De hecho, somos esclavos de nuestro cuerpo, de la educación que nos dan nuestros padres,
de los arquetipos que venimos acarreando, ¿sí? de sociales, somos esclavos de nuestro signo del zodíaco, de un montón de cosas. Peor aún, muchas de las personas terminan siendo esclavos de religiones, ¿sí? Peor aún. Entonces, ¿de qué se trata Pesaj? Es de salir de la esclavitud. Y de la misma forma que si uno reconoce, porque no hay peor esclavitud, no hay peor cárcel que aquella que no podemos ver, ¿sí? El tipo que está con, ¿cómo se dice? Shackles, con esposas, ¿sí? Sí, con cadenas y esposas, grilletes en las piernas, sabe que quiere liberarse de eso, ¿sí? Y todo el día, cada vez que hace un paso, está consciente de que quiere liberarse de eso. La persona que quiere liberarse del cigarrillo, hoy quiere liberarse, pero en el momento en el que está ansioso, ¿quiere liberarse del cigarrillo? No ve la hora de fumar un cigarrillo, ¿sí? La persona que quiere hacer dieta, no es que ve a la torta de chocolate como si fueran grilletes en sus piernas, es lo que más quiere, ¿sí? Con lo cual, el grave problema que tenemos es que aquello que nos esclaviza y nos limita es lo que al cuerpo le gusta. Entonces, lo mismo le pasaba a este pueblo en Egipto. Y la verdad que casi la historia de lo que pasó en la Biblia, y esto es casi irrelevante a la clase de hoy, que es saber qué podemos recibir de la próxima luna llena del mes de Aries. Y lo que podemos recibir es que la energía que fue necesaria liberar para que todo ese pueblo pudiera cambiar su conciencia, aunque sea durante un día, ¿sí? Un día, para estar dispuestos a salir de Egipto. Imagínense, ustedes conocen la cantidad de energía que requiere una determinada fuerza de voluntad para terminar con un vicio que tenés hoy, ¿sí? Todos sabemos que si fuera fácil, cualquiera lo haría, con lo cual se requiere de una gran cantidad de energía para dejar de hacer aquello que te hace mal, que intelectualmente sabes que te hace mal, pero que te gusta más de lo que crees que te hace mal. Si multiplicamos esa energía que es necesaria por 6 millones de personas que hacía falta que salieran de Egipto, de los cuales en realidad eran más de 6 millones, en realidad salió un total de 3.200.000 personas, algo por el estilo, 600.000 hombres mayores de 20 años, y la Torá nos dice que solo salieron las 2/3 partes, ¿sí? Hubo un montón de gente que no pudo ser liberada porque no podía abandonar el deseo de recibir para sí mismo. ¿De qué se trataba la esclavitud en Egipto? El faraón sabía cómo controlar la energía de este pueblo, que era poderoso. De hecho, todavía al día de hoy se pregunta a la gente cómo hicieron para construir esas pirámides. Y la Biblia nos dice que la construyó el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Pero si ellos fabricaban ladrillos, y las pirámides están hechas de unas piedras gigantescas, y es toda una gran incógnita cómo llegaron esas piedras, porque hubiera hecho falta un mecanismo más grande que las mismas pirámides para hacerlas llegar a ese lugar. Sin embargo, dice la Torá que la familia, uno de los hermanos de las 12 tribus, que se llamaba Leví, no fue esclavo en Egipto. ¿Cómo se le llama a las personas de la tribu de Leví? Levitas, ¿sí?
el concepto de levitar cosas con la mente lo hacían la tribu de Rubén y la tribu de Leví, porque eran, para los que están en el curso más avanzado y ya estamos estudiando árbol de la vida, representaban la columna izquierda, ¿sí? El poder de lo metafísico. Y en definitiva, a cambio de hacer ese trabajo, que cada vez los hundía más espiritualmente, tenían todas las bondades de Egipto. Tan es así que está escrito en la Torá que a los 3 días de salir de Egipto le pedían por favor a Moisés que los lleve de vuelta. Imagínense que una persona, esto duró 210 años, imagínense que una persona que durante un mes lo estuvieron torturando en la ESMA, ¿sí? De golpe se escapa y 3 días después dice: uy, pero me acabo de acordar que hay que trabajar, hay que hacer... No, prefiero ser prisionero porque ahí me daban de comer. Esta era la excusa de la gente, le reclamaba a Moisés que en Egipto tenían carne y comida y un montón de cosas, y acá tenían que comer maná caída del cielo, ¿sí? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los bifes, la opulencia de Egipto? Entonces no eran tan esclavos, por lo menos no de la esclavitud física, pero eran aún esclavos de una esclavitud peor, que es la psicológica. Ahora, hay una gran discrepancia entre lo que dice la Agadá y lo que dice la Torá respecto a cuánto tiempo fueron esclavos en Egipto. Supuestamente, decimos en la noche de Pesaj, que fuimos esclavos 400 años. Y todos los comentaristas dicen, no, está bien que diga eso porque el pueblo de Israel estaba destinado a ser esclavo 400 años. Pero, llegaron a un nivel de negatividad tan profundo que fue necesario sacarlos antes, o el mundo entero tuviera que haber sido recreado, porque todas esas almas estaban el día que salieron de Egipto a un día de perderse. Habían llegado a lo que se conoce como la 49ª puerta de Tumá, de la negatividad. Ahora recuerden el número 400. La historia dice 400 años, pero ellos salieron antes. Si salieron antes, ¿para qué seguir diciendo 400? ¿Cuál es la importancia de este número 400? Pesaj ocurrió hace 3.500 y tantos años en Egipto, en un día 15, en la luna llena del mes de Aries. Pero la energía de Pesaj existía desde mucho tiempo antes. De hecho, las plagas de Egipto no es como apareciera en la Torá. Las plagas de Egipto aparecen en 2 porciones, en un transcurso de 2 semanas, entre Vairá y Bo, aparecen las 10 plagas. Cualquiera que lo lee dice, bueno, esto habrá pasado en, no sé, un par de meses, un año, ¿sí? 15 años duraron las plagas, desde que fue la primera hasta que fue la última. De todos esos 15 años, no podían irse cualquier otro día, tenía que ser el día 15, la luna llena del mes de Aries. Y mucha gente dice, como tenían que salir a medianoche, era mejor, Dios les hizo el favor de sacarlos en luna llena para que para que sea claro el camino, ¿sí? Pero no podían irse en la luna llena del mes anterior o del posterior. El dios de Egipto que dominaba a este pueblo era Aries, era el carnero. Por eso es que el símbolo de Aries es el carnero.
El carnero tiene una particularidad y lo vamos a ver vamos a hablar de esto en Rosh Hodesh el día 11. Y la particularidad es que el carnero es el único animal que por más que esté satisfecho, le molesta que otro macho coma. ¿Sí? Los animales comen hasta que están satisfechos y se pelean por la comida, pero una vez que el macho dominante come y está satisfecho, no le importa que los otros coman. El carnero no permite, cuando hay muchos machos juntos, el carnero satisfecho no permite que otros coman. ¿Por qué? Porque es la máxima representación del ego. Y el día 15 del mes, cuando no hablo del 15 de los meses comunes, sino en el ciclo lunar, la luna llena es el día en el que la energía que predomina sobre ese signo del zodíaco está expuesta totalmente, porque existe la mayor conexión entre el astro rey, que es el sol, y el recipiente, que es la luna, respecto de nosotros, ¿sí? Respecto de la Tierra. Por eso es que mucha gente en luna llena le cuesta dormir. Es un día que hay donde está toda la energía revelada. En Rosh Hodesh, que es lo que vamos a hacer el día 11, por eso se la puede modificar a la energía en Rosh Hodesh, es porque está toda en estado potencial. En el día 15 está toda revelada y del 15 en adelante está en contracción. Esa energía que se reveló en el 15º día de Pesach, de Nisan, existe en realidad desde el principio de la creación. No desde la idea original de la creación, nos dice el Zohar, sino que fue una condición posterior. ¿Todos vieron la película Matrix? ¿Sí? ¿Vieron que cuando hay un déjà vu dicen que es porque hay ¿cómo se dice? Un glitch, una falla en la matriz? Ok. Pesach surgió por el descubrimiento de una falla en la matriz de la creación. Resulta que aquellos que han visto en los cursos los 4 mundos de emanación, hay 4 mundos desde el mundo de Asiá hacia Atzilut, hacia el mundo más alto, y estos 4 mundos, como lo vimos ayer en la clase más avanzada, tienen un árbol de la vida adentro con 10 sefirot, y adentro de cada uno de ellos, de cada una sefirá de estas 10 sefirot, hay otras 10. ¿Sí? ¿Qué número nos da? 400. ¿Sí? 4 niveles por 100, 400. A su vez, hay 400 niveles hacia abajo, porque todo lo que existe arriba también tiene que existir abajo. Eso es lo que en todas las otras espiritualidades o en el hermetismo se conoce como leyes de reciprocidad. Todo lo que pasa arriba también pasa hacia abajo. Por otro lado, la libertad proviene de la creación misma. La razón por la cual es tan especial esta creación, este sistema, es porque no requiere de intervención. ¿Qué quiere decir no requiere de intervención? El día que se echó a andar todo esto, en el momento de la creación, para aquellos que estuvieron en la clase de ayer, la creación corresponde a Biná, a la sefirá de Biná, ¿sí? Desde el día en que se echó a andar, funciona por sí misma. Ahora, lamentablemente,
ese sistema automático de la creación, desde ahí, desde Biná hacia abajo, funciona todo en automático. Con lo cual, el creador, una vez que creó, no puede meter mano. ¿Sí? Por eso es que hay tanta gente que pasa tantas horas rezando y pidiéndole a Dios y pareciera que Dios no contesta o no da aquello que queremos. ¿Por qué? Porque Él no puede meter mano. No puede, el Creador no tiene, creó todo este universo fue creado bajo leyes perfectas. Entre tantas están las leyes de atracción. ¿Sí? Entonces, eso que vos querés no se consigue pidiéndoselo a Dios, porque pedir te pone en situación de carencia, y la carencia atrae más carencia. ¿Sí? Dios quisiera darte todo eso que pedís y querés, lo que pasa es que alguien que está en sintonía de carencia no puede recibir satisfacción. Aquella persona que está en satisfacción atrae más satisfacción. ¿Sí? Por eso es que la plata atrae la plata y la pobreza más pobreza. Entonces, todo aquello que nos esclaviza, de aquello que necesitamos liberación, en realidad proviene de una desconexión de este plano en el que estamos nosotros y ese otro plano que se llama Biná. ¿Sí? Por otro lado, también sabemos que Biná tiene 50 puertas. Hay 50 puertas de Biná y al mismo tiempo dijimos hay 50 puertas de la oscuridad, por decirlo de alguna forma. También, por cierto, 5 por 8, 40, más las 10 cifras, volvemos al número 400, ¿sí? Estas son subdivisiones o distintos niveles. Después de la creación, y sobre todo cuando se dieron cuenta que el pueblo de Israel tenía que estar esclavo en Egipto durante 400 años, 400 estamos hablando de 400 niveles, no es un tema de cantidad de años, se dieron cuenta, o se dio cuenta el Creador, que si alguien llega a la 50ª puerta de Biná, es imposible que salga de ahí. Si alguien llega al máximo de la espiritualidad, la persona no puede nunca caer de ese lugar, porque la persona pierde el libre albedrío. ¿Se entiende? En el momento que una persona tiene absoluta claridad de las leyes de causa y efecto en este mundo, nunca más podés hacer una cosa mal, porque sabés exactamente la consecuencia. Y al perder el ser humano el libre albedrío en el nivel 50 de Biná, nunca puede caer de ese lugar. Por otro lado, si una persona llega al nivel 400 de la negatividad, es imposible que salga. ¿Sí? Ese nivel 400 o 50, si hablamos de las puertas de Biná. ¿Por qué? Porque la persona también pierde el libre albedrío, porque al estar totalmente cubierto en ese lugar de la oscuridad es absoluta, y al no poder recibir ningún tipo de información desde el alma, esa vida, esa encarnación sería totalmente perdida. Este pueblo en Egipto, un día antes de Pesaj, estaban en esa situación. Un día más y se perdía totalmente. Por otro lado, hay un concepto, leemos que cuando, por ejemplo, el sumo sacerdote, por la tarea que él hacía, quedaba impuro y hacía un ritual de purificación en un tipo de baño especial, por más que hubiera hecho, digamos, esa purificación a las 2 de la tarde, cuando salía de trabajar, permanecía impuro hasta que cambiaba el día. Es decir, nadie puede
cambiar de nivel espiritual sin que el día lo acompañe, porque cada día de nuestra vida es un testigo de nuestro trabajo espiritual o de nuestra caída espiritual. Por eso es que en la Biblia, cuando habla de, no dice, y Abraham se murió, dice, y los días de Abraham vinieron a morir. ¿Qué clase de explicar, o sea, qué clase de frase retorcida es esa para decir, el tipo se murió? ¿Sí? No, los días de Abraham vinieron a morir. ¿Por qué? Porque en realidad cuando una persona muere, lo que mueren es, o lo que es juzgado, son todos los días de su vida, que son como una especie de entidades por sí mismas, que de hecho se presentan ante los tribunales superiores y declaran lo que la persona hizo con él. Entonces, hasta que no cambia un día, una persona no puede cambiar de nivel, hacia arriba o hacia abajo. Esto quiere decir que si hay 400 niveles de negatividad y una persona dice, ¿sabes qué? Eso de la espiritualidad, yo de ahora en más, todos los días de mi vida me voy a dedicar a robar, mentir, hacer el mal. ¿Sí? Si pasan 400 días en los que todos los días de su vida no haga ninguna acción positiva, llegaría a la puerta 50 o a la 400, al nivel 400, y ese alma quedaría totalmente perdida. Para que eso no ocurra, una vez cada 365 días llega Pesaj. Pesaj es un reseteo que es la única, entre comillas, festividad o apertura cósmica que la reciben todos los seres humanos del mundo, sean espirituales o no, sepan que ese día está ocurriendo eso o no. Esto no ocurre con las otras aperturas. En las otras aperturas, si la persona no hace un esfuerzo por conectar, no lo recibe. En Pesaj lo recibe. El tema es que lo recibe y lo deja en cero si la persona estaba en algún nivel de el menos. El propósito de lo que hacemos en la noche del Seder de Pesaj es empezar el proceso de escalar las 49 o las 50 puertas de Biná. Por eso inmediatamente después de los primeros días de Pesaj, en el segundo día de Pesaj, empezamos una cosa que se llama Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, que son 49 días hasta llegar al momento a otra festividad de la cual hablaremos más tarde en otro seminario que se llama Shavuot. Dos frases importantes de Pesaj y de la Agadá. Primero que nada, la festividad se llama Pesaj porque Pesaj quiere decir saltear. ¿Por qué nos dice la Biblia esto? Porque dice que el pueblo de Israel le ordenaron que marcara las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte, cuando fuera la plaga de la muerte de los primogénitos, la noche anterior a la salida de Egipto, para que pasara por encima. ¿Sí? Pesaj quiere decir que el ángel, que la muerte pasó por encima. También la costumbre de leer la Agadá en este orden en la noche de Pesaj es porque Pesaj también quiere decir la boca, Saj, habla, la boca cuenta. Y contar la historia de lo que ocurrió en Egipto nos ayuda a conectar ya en el momento que cae el sol. Todos fuimos reseteados a cero y van a ver cómo preparar nuestras casas y nosotros cómo prepararnos para Pesaj. Este es un seminario intelectual de qué sucede ese día y por qué es importante. Vamos a tener otro práctico de cuál es la preparación.
Pesaj, saltear, un gran cabalista, el nieto del Baal Shem Tov, que se lo conoce como Degel Mahane Efraim, dice que la frase que está al principio de la Agadá, que dice el que tenga hambre que venga y coma, y por eso se acostumbra a poner más puestos en la mesa del Seder de los que uno necesita, por si hay alguien que, ¿sí? Yo hace años que hago un Seder de Pesaj, nunca me pasó de que alguien golpee la puerta y diga de casualidad acá hay un Seder, ¿sí? Pero igual ponemos puestos extras. El que tenga hambre que venga y coma, quiere decir el que tenga deseo de conectar con la luz que está disponible ese día, que es más fuerte y más elevada que la que hay en cualquier otro Hag, en cualquier otra festividad del año, aunque no esté en el nivel, que venga y coma, porque en este día se pueden saltear niveles. Lo que no ocurre en ningún otro día del año, se pueden saltear niveles. Y si la persona hace el Seder de Pesaj, en los 49 días del Omer, también mantiene el derecho a saltear cada día 8 niveles. ¿Sí? Cada día del Omer, uno puede terminar en la 50ª puerta de Biná en 49 días, que debería de tardar 400 días en hacerse. Y van a ver cuando lleguemos a la cuenta del Omer, que vamos a poner, generalmente en nuestro Facebook, el año pasado ya lo hicimos, explicamos específicamente la energía de ese día y cuál es el trabajo que uno tiene que hacer. Es siempre trabajo espiritual, ¿no? No es salir de la comodidad, salir del uno mismo y hacer algo. ¿Por qué el día 15 de Nisan? Porque es el día en el que nuestro tirano está a flor de piel. No hay otro día en el año que represente más al ego que el día 15 de Nisan. Y si uno quiere destruir algo negativo, no hay mejor cosa que tenerlo todo entero expuesto enfrente tuyo. Por eso, aquellos que saben y han experimentado otros Seders de Pesaj, cuando el Seder de Pesaj no está hecho con esta conciencia, generalmente termina en peleas familiares. ¿Por qué? Porque el ego está a flor de piel por ese día y porque el planeta que rige al mes de Aries es Marte, que es el planeta que controla las guerras. ¿Sí? Este proceso de conectar con esta energía, que es un trabajo, no es fácil de hacer, es una oportunidad de hacer el trabajo de todo el año en 50 días. Porque esos 50 días, en realidad es un poquito más porque hay que empezar son 65 días, porque empieza a partir de Rosh Hodesh. Es ideal conectar con la energía de Rosh Hodesh porque es un año nuevo, uno de los 4 años nuevos del año. Conectar con la tarea que hay que hacer los primeros 12 días del mes de Nisan, que tiene que ver con ponerse por encima de la influencia de los astros de los próximos 12 meses. Conectar con el Seder de Pesaj, que no se llama Seder por casualidad. La palabra Seder, y de hecho a ese día no se lo conoce como primer día de Pesaj, se lo conoce como Leila Seder, la noche del Seder, como que lo que es importante de Pesaj es el Seder. Siempre en las otras festividades, las comidas, las seudot, son apoyo a la conexión espiritual. Aquí la conexión espiritual es la comida. De hecho, van a ver que
el Seder de Pesaj es tal vez la conexión que económicamente más cuesta en el año. Y la razón es porque para los días de Pesaj toda la comida es especial. Hay todo un proceso de limpieza, todo un proceso de revisión, todo lo que durante el año es kosher para comer en cualquier momento, no es kosher para comer en los 7 días de Pesaj. Y eso lo vamos a explicar en el seminario del domingo 17. ¿Por qué lo de la matzá? ¿Por qué no comer pan? ¿Cuál es el problema con el pan? El Ari nos dice, Rabbi Yitzhak Luria, que el pan, la harina cuando se moja, se infla. Y también sabemos que es largo de explicarlo para las personas que es la primera vez que lo escuchan, pero para los que ya lo han escuchado en las clases de Zohar van a saber de qué hablo. También sabemos que el comer pan está directamente relacionado con la sexualidad, ¿sí? Al punto que el Zohar dice que uno puede saber qué tanto poder de voluntad puede tener una persona para hacer restricción respecto a la sexualidad viéndolo comer pan, ¿sí? Hay una famosa frase cuando, para los que conocen a lo mejor un poco más de Torah, cuando Potifara le dice a Yosef, vas a ser el regente de mi casa y todo lo que es mío también es tuyo, lo único que te pido es que no comas de mi pan. O sea, le da todo, pero le niega el pan. Todos los comentaristas dicen que esa frase quiere decir, pero no te acuestes con mi esposa, ¿sí? Lo único que, ¿por qué? Porque las relaciones sexuales también hacen al sustento y al pan, ¿sí? Eso es, ya habrán otras clases y otros seminarios para los que la primera vez que están acá, donde van a poder aprender de esas otras cosas. El pan representa el ego, el deseo de recibir para sí mismo. La matzá, esta idea del pan ácimo, del pan de los pobres, durante los 8 días de Pesaj, en 8 días fuera de Israel, 7 días de la festividad, el Zohar dice que comer matzá es un remedio. Es como si uno fuera al médico y le dijera, mira, tengo un gran problema, estoy enfermo de ego, el ego no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro, el deseo del cuerpo me priva de tener el sustento que quiero tener, de tener la felicidad que quisiera tener, tengo todos estos problemas y es porque estoy enfermo de ego, de deseo de recibir para el cuerpo y no para el alma. ¿Qué puedo tomar? Lo que el médico debería decir es, espera a los 7 días de Pesaj y come matzá. ¿Sí? Los cabalistas acostumbran a comer matzá todo el tiempo durante los 7 días de Pesaj. Todo el tiempo me refiero a todo el tiempo que estás despierto, ¿sí? Tratar de constantemente comer matzá. Y no es cierto que constipa. Con la conciencia adecuada, no es cierto. Por otro lado, parte de la preparación para Pesaj consiste en quitar lo levado o las levaduras o ciertos granos, que cuando vayamos a la clase técnica vamos a entrar en más detalle, quitarlos de la casa. Y por consiguiente implica toda una limpieza, una búsqueda y una limpieza. Una búsqueda quiere decir, tengo que fijarme en
los ingredientes de las cosas que tengo en mi casa, hacer un trabajo físico de buscar el hametz, a lo que se conoce como leudados o levaduras o estos granos. En hebreo se lo conoce como hametz. Matzá, por cierto, se escribe exactamente igual, son las mismas letras, solo que la letra Het, que también simboliza pecado, entre comillas, está rota y es una letra Hei, porque tiene roto el ego. ¿Sí? Cuando al Het se la rompe y se la hace una Hei, nos conecta con la energía de Binah. Aquellos que conocen más avanzados saben que hay una letra Hei del nombre de Dios que corresponde a la sefirá de Binah. Esa búsqueda y esa limpieza de hametz termina con un acto absolutamente ridículo de agarrar 10 pedacitos de pan después de haber limpiado toda la casa, envolverlos en un pedacito de aluminio o en algo y en esconderlos en nuestra casa y después con la luz de una vela salirlos a buscar. Y sin tocarlo, levantarlo en un sobre o en en algún contenedor con una pluma. ¿Sí? En la próxima clase vamos a explicarle el porqué de todo esto. Pero el hecho es que van a darse cuenta de lo difícil que es buscar el hametz en sus casas en general. Pero estos 10 pedacitos los acabás de poner vos en distintos lugares. Les aseguro que para el quinto pedacito que vas a recoger, porque no es fácil moverlos con una pluma, te olvidás a dónde están los otros pedacitos y empezás a pensar dónde, ¿por qué? Porque eso es cómo opera nuestro ego. Nuestro hametz, de lo que podemos liberarnos en ese día, opera de esa forma. Vos lo escondés. No es que alguien te trajo ese problema a tu vida o esa negatividad pero la causa de ese problema que estás transitando en tu vida es únicamente el hametz, es el ego. ¿Sí? El problema es que el ego siempre está escondido. Siempre está escondido, porque el ego se dice ser tu amigo, es más, dice ser la única entidad que piensa en vos. Todos los demás te quieren sacar algo. En cambio, el ego es el único que te cuida y solo piensa en que recibas. ¿Sí? Es tu amigo. Eso es lo que el ego te dice. Todo problema o caos que experimenta un ser humano, todo, esto sí es una de esas cosas en Kabbalah que sí son absolutas. Proviene de algún aspecto de ego que nosotros escondimos. O sea, que nosotros, porque no nos gusta mostrar nuestra negatividad. Entonces, parte de lo que hace el ego es esconderlo y poner siempre hacia afuera un disfraz de personas espléndidas. ¿Sí? Después de ir y buscarlos y juntarlos, viene otro. Un segundo. Después de salir y buscarlo y encontrarlo, viene otro acto que se hace al día siguiente que se llama Biur Hametz, la quema del hametz. Cada uno de estos pasos, con la conciencia adecuada, tienen el poder de eliminar ese ego, para que el día 15, cuando llegue la energía de Pesaj, no nos tenga que sacar de nuestra negatividad y ponernos en cero, sino que nos saque de cero y nos lleve todos los niveles necesarios hacia arriba. Yo sé que no es
fácil de transferir el significado que tiene Pesaj con una clase, porque por más que les haya parecido interesante y qué gran oportunidad, solo experimentando un seder, y sobre todo si está hecho en forma cabalística, solo experimentando un seder se sabe lo que es. El año pasado, que también tuvimos una clase como esta, y hubo gente que vino, el año pasado hubo gente que vino por primera vez a hacer algo en Kabbalah al seder de Pesaj, ¿sí? Y que nunca antes habían tomado una clase ni nada. Al final del seder el año pasado vino una persona y me dijo: estuve todo el tiempo, porque no son 10 minutos, puede durar 3 horas, entre 3 y 4 horas. Se toman 4 copas de vino, todo esto lo vamos a explicar en el día 17, con lo cual uno termina en un estado medio raro, porque las cosas que se comen al principio es una experiencia extraña. Y esta persona me viene y me dice: a los 15 minutos de llegar estaba pensando por qué no me voy, ¿sí? Dice, y sin embargo no me podía ir. Dice, y tengo que decirte, me dice, que al final, en este momento, en este paso número 15, dice, no sé qué me pasó, pero siento como si estuviera volando. Es algo que no es... uno no lo puede explicar en una clase, porque no hay nada intelectual que lo manifieste.